Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Vamos a ver quiénes vienen a nuestro encuentro hoy aquí. He querido traer este chat en vivo, esta profecía, para poder también despedir el mes de febrero y darle inicio a este nuevo mes de marzo. Vamos a ver quiénes se acercan a nuestro encuentro, quién viene a nuestro encuentro ahora. Así es que vamos a dar tiempo a las personas que se puedan conectar, ya que no les aviso a nadie que yo vengo a estar a esta hora. Bueno, veremos los que se acercan a nuestro encuentro hoy. Le doy las gracias a todos los que ya están acercándose y los que están viniendo para acá con nosotros. Hace muchos días que no estoy con ustedes en vivo, muy ocupada, mucho trabajo, muchas responsabilidades también que hay que cumplir y hay que trabajar. Así es que hemos estado también con mucha ocupación y por eso les he traído todo lo que he podido así, grabado, también en shorts para que tengan algo y también para que aprendan. Cada cosa que les traigo es para aprender más. Gracias, gracias a todos los que están aquí. Muchísimas gracias, todos los que veo por acá, incluso mis moderadoras, María Alvarenga. Y todas las personas que se están conectando de Ecuador, que veo Rosa Pilay por acá también, y Gabriel Sosa, qué bueno, tantas personitas lindas que las extraño. Así que cuando no estoy aquí con ustedes, pues siempre los tengo acá conmigo, por eso les traigo cualquier ritual y cualquier cosa que les pueda traer, alguna profecía, algo para que vayan sabiendo lo que está pasando, para que no se me duerman, para que se despierten, para que no crean que porque no les traigo algo es que todo está bien. Aquí no hay nada que está bien y ustedes lo saben muy bien que no hay nada que esté bien. En este año 2025 son muchas cosas las que están pasando y las que van a seguir pasando también. Así que espero que este chat sea del agrado de ustedes y se acerquen todas las personas que quieran. Todos son bienvenidos aquí a nuestro canal de la familia. Y gracias a todas las personas que se suscriben a diario también. Gracias por estar aquí y por sus comentarios que escriben. Muy bonitos comentarios y algunas personas que hacen sus opiniones. Me gusta que compartan sus opiniones. Para eso estamos. No solamente para que yo les traiga, sino para que ustedes también compartan su forma de pensar, lo que está pasando, lo que están viendo y cómo interpretan las cosas. A veces veo comentarios de personas que no viven acá dentro de Estados Unidos, que viven en otro país y están más cuerdas, están más claros de lo que está pasando adentro del país que los que están dentro de este país. Muchísima gente aquí está sorda, ciega y muda, que no ven lo que está sucediendo. Y muchos de otros países ven con claridad lo que está pasando dentro de Estados Unidos. Así es que estamos para que vean que vale la pena a veces dar sus opiniones, porque yo le valoro las opiniones a cada quien. Saben que estamos cerrando el mes de febrero, este mes de que ya se va, ya se fue, y no se les olvide hoy, después de medianoche, a ver si pueden ver los planetas. Alineación de planetas, este día, mejor dicho, un evento precioso, un evento lindo que se va a ver por ahí en 2492 y pico de años que vamos a volver a ver un evento parecido. Bueno, eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero a cómo estamos, todos los días podemos ver cualquier evento. Hay muchas cosas que están sucediendo, controlados por la élite, como ya lo saben. El apocalipsis robado, que lo ha robado la élite. El tiempo, manejando el horario, el correr del tiempo también. Y muchas cosas que también hacen como películas, canciones, incluso novelas, donde nos están avisando muchas cosas que van a estar pasando y nosotros no lo creemos. Por eso también el título dice que es como algo disfrazado, una pesadilla disfrazada, diría yo también, que estamos viviendo una pesadilla. Las personas dirán que no es verdad, que eso es mentira, pero sin embargo, sí hay que prestar atención a todo lo que estamos viendo, porque se están acercando muchísimas cosas. Para empezar, vamos a ver esta alineación de planetas hoy también no viene sola, algo puede estar pasando después del día de hoy, mucho movimiento, mucha acción. Esto es también como una señal
una advertencia también del movimiento que está habiendo también con los planetas, donde ya hemos hablado muchísimas veces antes también de lo que ocurrió cuando hicimos todos los chats de las predicciones también de el eclipse solar, que hubo 3 eclipses rapidito por ahí. Así es que está muy bien todo y la cosa es que no nos dormamos, que tomemos conciencia de lo que está pasando y abrir los ojos, que no todo lo que está brillando es oro. Allá el que no quiere ver, el que no quiere ver, pues que se fastidie, ¿no? Porque todo aquel que no quiere ver, pues que entonces se tenga las consecuencias, aquel que no acepta, aquel que no quiere saber, como dicen por ahí, están agarrando a todos los migrantes los están llevando de todas partes. No, Donald Trump no tiene nada que ver con eso. Eso es que lo están haciendo a sus espaldas. Así mismo lo han dicho montones de personas. Donald Trump no tiene nada que ver con eso. Lo están haciendo a sus espaldas. ¿Cómo no? A sus espaldas. Ustedes saben que el que quiere ver la verdad, saben que eso no es verdad. Entonces, seguiremos viendo también, les dije una vez que habrían fronteras cerradas y que habrían personas que se quedarían también tanto en aeropuertos como en fronteras. Está ocurriendo ya en Panamá. En Panamá está ocurriendo donde las personas están amontonadas, no tienen dónde ir, no saben para dónde coger porque la frontera la tienen paralizada y no se mueve ni para bien ni para mal para ayudarles en nada. Así que están paralizadas un montón de personas de diferentes países en Panamá y eso va a seguir pasando en otros países, en Nicaragua, en Costa Rica y también en los demás países que estén con frontera, porque también Panamá tiene frontera, Costa Rica tiene frontera, Honduras también, El Salvador, todos los países de Centroamérica pueden quedarse estancadas las personas. Pero ya lo estamos viendo, ya estamos viendo las personas que están quedándose en fronteras. Se llegará el día también que se quedarán en aeropuertos con todo lo que está pasando con los aviones, todavía más que lo que hemos visto, vamos a seguir viendo. Así es que esto lo vamos a ver y ya pronto van a comenzar a cerrar fronteras y el que no pueda salir de la frontera van a estar viendo el caos que se va a avecinar. Donald Trump no está jugando. Donald Trump ha hablado desde que estaba en campaña, ha hablado la verdad. Tampoco le ha mentido a nadie. Tampoco él no dijo que no iba a sacar los migrantes, ni que no iba a hacer esto ni lo otro. Él siempre lo dijo y las personas pues pensaban que era mentira, que no lo iba a hacer, para que vean que sí lo hace y lo va a seguir haciendo, queriendo quitar los nacimientos a los niños nacidos acá. Va a querer quitar quién sabe cuántas cosas más, también hasta los seguros médicos. Ahorita comienzan por ahí también con quitar todos los seguros médicos y con más cosas todavía. Recuerden que se lo dije siempre, el presidente que venga, que sería Donald Trump, el expresidente Donald Trump. Yo se lo dije muchas veces que tenía muchos intereses más en afuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos. Eso se lo dije muchísimas veces acá y sé que le he caído mal a mucha gente y no le ha gustado cuando yo les hablo claro, porque yo no ando con tapujos, yo hablo lo que veo y lo que yo de verdad puedo ver en mis visiones se los traigo clarito, clarito como el agua. No me gusta hablar bien porque una persona me caiga bien y hablar mal porque el otro me caiga mal. Yo digo las cosas aquí que veo y les he venido diciendo tal y como cual ahora están pasando. Así es que esto de verdad es para que ustedes vean que él nunca dijo una mentira. Él siempre dijo lo que iba a hacer y lo está cumpliendo y lo que falta todavía. También está odio que tiene hacia los latinos, porque tiene mucho odio hacia los latinos. Todo lo que están haciendo, se están quejando, muchos migrantes desaparecidos ya también, que no saben ni a dónde los tienen ni a dónde están. Y muchas cosas que las mismas personas a veces están viviendo en este caos de sufrimiento de todo lo que está sucediendo. Está bien que castiguen a todos los que no sirven y a todos los que son malos y a todos los que necesitan ser castigados, que los castiguen, pero no tienen por qué castigar niños ni castigar personas inocentes. Ya eso es otra cosa. Pero bueno, lo están viviendo, lo están viendo y lo vamos a seguir viendo y van a ver lo que hemos hablado aquí en otras ocasiones. Ahora bien, también hay una gran polémica. Ahora la pelea que se abrió entre
el presidente de Ucrania y Donald Trump en la Casa Blanca. El poder no tiene límite. El poder es sin límite. Todo el poder que hay enferma. Hay una enfermedad de poder. Y el poder no tiene límite. Por eso es que este señor actúa de la manera que quiere porque no tiene límites en su ambición. La ambición que tiene es una ambición sin límites. No importa a quién se lleve por delante, así sea la madre que lo tuvo, se la lleva por delante porque no tiene límites. Entonces, así es que estamos empezando el mes de marzo, que ya faltan poquitas horas para despedir a febrero y que entre marzo. Y ya les dije que lo que eran estos meses, hasta todavía lo que podemos ver de aquí a mayo, que mayo es el quinto mes del año, les hablé del 5, número 5 en este año, y que mayo viene siendo el número 5 de este año 2025. Lo que nos falta por ver, todavía falta mucho, muchísimo, lo que usted menos espera. Ahora todo el mundo se queja de los huevos, todo el mundo dice que los huevos están caros y que no hay huevos y que los huevos y que dejaron de comer huevos y ahora el entretenimiento está en los huevos, porque no hay huevos. Pero no se dan cuenta que los seguros de las casas están subiendo, los seguros de los carros están subiendo, los seguros médicos están subiendo también, la medicina está subiendo, todo está subiendo. No es verdad que lo que está subiendo son solamente los huevos. Ahora la han agarrado con los huevos, porque siempre, acuérdense lo que les digo yo acá, siempre va a haber una noticia que es la que va a quitar el sueño, que es la que va a ocupar ese pedacito de noticia para que estemos hipnotizados con ese pedacito de noticia, para que no veamos el resto que está alrededor. Por eso es que no tenemos ojos para ver lo que hay afuera. No, ahora todo el mundo, no hay huevos, los huevos están caros e incluso los están trayendo hasta de Turquía, porque no hay huevos aquí adentro, los traen de Turquía los huevos. Entonces, está la gente entretenida. Uno dicen contando los días que no comieron huevo hoy, pero mañana sí voy a comer. Pero no se dan cuenta que eso es entretenimiento para podernos tener dormidos y para poder estar haciendo de las suyas, como lo que quieren hacer. Nunca el presidente actual, Donald Trump, va a tener ojos para ningún pobre. Los ojos de él es para los ricos y solo para los ricos. Entonces, no se va a fijar en una clase media ni una clase baja. Él va a estar arriba siempre con todos los poderosos, que es lo que él quiere y todos quieren estar. Ahora mismo tuvo una discusión bien grande con el presidente de Ucrania, todo peleando por todo lo que ha habido en Ucrania y lo que él quiere hacer. También quiere acaparar a Ucrania. Igual también quiere coger a Ucrania. Y de eso se trata el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial se trata de que haya un solo país y de que haya un solo presidente para controlar al mundo entero. No es que cada presidente tenga un país y que cada país tenga un presidente. Eso no es así. Es un solo presidente para controlar al mundo entero. Por eso se llama nuevo orden mundial. Y las personas no despiertan todavía. Todavía no despiertan. Ni siquiera los que hacen predicciones despiertan para traerles algo que valga la pena. No, al contrario. No traen nada que vale la pena, pero sí sirven para hablar nada más que tonterías y bobadas, que diría yo, que no ayudan al ser humano. Entonces, ustedes también escudriñen, lean, busquen información, busquen verdades. No tienen que esperar que nadie les traiga ninguna verdad. Ustedes mismos pueden buscarla. Con tal de no seguir ciegos, sordos y mudos, lo mejor es aprender a buscar, a escudriñar, saber cuál es el camino a seguir y qué es lo que usted debe de hacer, porque estamos en un tiempo crucial. En cualquier momento, un día de estos, estamos incomunicados, como ya se los he dicho. No tenemos luz tampoco, como ya se los he dicho, y están pasando muchísimas cosas. Mire cuántos aviones se han caído, mire cuántas cosas han pasado, y en un mes y días que tiene el presidente Donald Trump, han pasado muchísimas cosas, muchísimas leyes, muchísimas cosas que también ha hecho con aranceles y con otros países. Ahora también se la trae con Canadá y el de Canadá no está por dejarse. Saben que se los he dicho que viene una guerra civil. Tiene que empezar, él habla
de que el presidente de Ucrania está provocando una tercera guerra mundial, cuando él sabe que eso no es verdad. Él sabe que lo que va a empezar aquí adentro de Estados Unidos es una guerra civil provocada, la van a provocar. Por eso tiene tantos aliados, tiene tanta gente a su favor. ¿Por qué? Porque no hace más que manda y hace. Tiene todos sus secuaces para que puedan hacer todo lo que él quiere hacer. De eso se trata, de poder ordenar y poder hacer como lo que pasó en el Capitolio. Entonces las personas todavía no despiertan, todavía tienen el cinismo de decir que no es él que manda, que es que lo hacen atrás de sus espaldas. Mire cuánta falta de respeto hay, a dónde se ha visto una falta de respeto tan grande dentro de Estados Unidos, que ver a unas personas poniéndose camisetas y camisas con el nombre de ICE para asustar a las personas. Y todavía encima tienen el cinismo de decir que es que lo hacen en gracia para ver a los migrantes correr. O sea, ¿qué mentalidad tienen esas personas? ¿Qué tipo de gente es? ¿Qué tipo de gentuza, yo diría más bien, es? Una gentuza que no valen nada. Y decir que están asustando a los migrantes. Le mandan también ICE a donde están migrantes, a los restaurantes, a cualquier lugar que saben que hay migrantes, ahí le están mandando a los migrantes. Y también, aparte de eso, todavía amenazan con decir, como no tienes papeles, te pongo migración, te pongo ICE. Entonces, eso nunca se había visto en este país, que tengan que ponerse un informe falso para venir a estar chantajeando a las personas. Eso es un chantaje. Sin embargo, lo hacen y lo seguirán haciendo porque el mismo presidente actual es un convicto, es un ex convicto que tiene ahora pues luz verde porque se la han dado en la Corte Suprema, pero él no se quita del zapato lo que él es, ni se quita de la cabeza ni el pechero de quién él es. Es como la serpiente que dice que no muerde y que es buena y que esta vez no va a morder, eso es puro cuento y ese es un chiste o viene siendo una anécdota judía, que la conozco yo de los judíos en Nueva York, donde dicen que la serpiente no muerde porque la serpiente es humilde y que la serpiente pues tiene frío, hay que darle calor, pero la serpiente siempre va a morder. Eso es puro cuento de que la serpiente no va a morder, siempre va a morder. Entonces, así es que estamos en todo este tiempo que estamos viviendo. ¿Y quién les habla a ustedes con la verdad? Yo les hablo la verdad. Y aunque a mucha gente no le guste, la voy a seguir trayendo. Les voy a seguir hablando todo lo que yo pueda escudriñar y traerles. ¿Por qué? Porque en mí hay profesionalismo y aquí hay sabiduría. Y mientras yo tenga sabiduría, conocimiento y pueda trabajar con ustedes en lo que se llama trayéndoles algo y que sea algo serio, ¿verdad? Se los voy a traer porque también es muy feo andar engañando a las personas con alguna cosa negativa. Vamos a hablar serio las cosas aquí, le guste a quien le guste y la vamos a hablar claras, llamarlas por su nombre, no tampoco disfrazadas. Y aquí lo que hay es de verdad una cosa montada para mucha maldad y para el final hacia abajo de Estados Unidos, y se lo vengo diciendo hace mucho tiempo. El cisne negro lo hablé, quién era el cisne negro. Le dije también la antorcha encendida que venía a ponerle juego a Estados Unidos. Les he hablado de todo aquí. El que no ha entendido, porque no entiende, pero yo les he hablado de todo aquí con conocimiento de causa. Les he hablado para que puedan aprender y entender. Se lo dije desde un principio, lo que venía también y lo que estaba pasando en la frontera lo vengo diciendo desde el año 2019. Vengo diciéndoles que pasaría en las fronteras esto y lo otro. Vengo diciéndoles de los niños, cuidar a los niños, porque se los iban a estar robando para pasar fronteras. Él mismo había dado la orden en los tiempos pasados que él estuvo de presidente, que toda persona que venía con un niño lo dejaran pasar. ¿A quién estaba interesado? ¿Interesado en los niños o interesado en las personas que venían? ¿A dónde están esos niños? ¿Cuántos niños se ha desaparecido? ¿Cuántos niños no aparece? Por eso que este país tiene un mal criterio en cuanto a la desaparición de los niños y los trata de blancas. En este país tiene mucho que ver con todo esto. Hay muchas cosas que están pasando y que ustedes no se las imaginan de lo que va a seguir pasando. Ya vieron, él mismo ha puesto un video en sus redes sociales donde quiere convertir a Gaza en un lugar turístico,
en un país que está acabado, un país con un montón de muertos, un montón de sufrimiento encima, un montón de una oscuridad de energía que hay en ese país de Gaza. Lo quiere convertir en un lugar turístico, en un lugar de casinos, en un lugar de todo. De hecho, ya se imaginó cómo se va a llamar su torre, la torre Gaza Trump. Así se va a llamar la torre. Y eso no es jugando. Después no digan que no se lo dijeron, porque él lo está hablando en serio. Esto no es que él está jugando, ni que está divariando, ni que está soñando. No, esto es verdad. Esto es verdad. Y de que lo va a hacer, lo va a hacer cuando ustedes menos piensen, eso va a estar por ahí parado. Por eso quieren sacar a toda la gente de Gaza. Por eso quieren que Gaza se quede desocupado para poder hacer de Gaza lo que les da la gana. Y él, bueno, uña y carne con el hombre este que se llama Benjamin Netanyahu. Los dos son iguales, son tal para cual, uña y la mugre. Se juntan la uña y la mugre. Son los dos igualitos, los dos corruptos. El otro que se cree judío, pero no es jodido, es lo que es un jodido. Jodido lo que es ese Netanyahu. Mañoso también es el Netanyahu. Todo el mundo está buscando dinero, el dinero. Eso es lo que están buscando. No les importa cómo ni pasar encima de nadie. Eso es lo que están buscando. Entonces, esto que quieren hacer en Gaza, eso quieren hacer después de haber tanta sangre derramada. Una tierra que también tiene que ver mucho con religiones y con cosas extrañas, que tiene que ver con otras cosas también espirituales. ¿Cómo es posible que vienen a hacer, que van a hacer ahora un lugar turístico? Claro, con la ayuda de Elon Musk, hacen lo que sea, porque Elon Musk también se inventa para todo y están igualitos. Pero ¿saben qué? Se los digo yo, Moira Victoria, y escríbanlo. De que esos dos terminan mal, van a terminar mal, muy mal. Se los digo yo de verdad, escríbanlo porque se los digo yo, Moira Victoria. Las serpientes siempre se muerden entre sí. Y las serpientes siempre se envenenan con su propio veneno. Y todo ese amor que tienen ahora, que tienen amorosamente un amor platónico entre Elon Musk y Donald Trump, olvídense de que eso se va a romper. Las mejores relaciones, si bien amorosas, se han roto. Así que esa también se va a romper. Y lo digo yo, Moira Victoria, para que se acuerden de esto que les estoy diciendo. Ustedes van a ver el caos que viene. Y es que Dios no se queda con nada de nadie. Lo digo aquí, lo digo siempre en todas partes. Dios no se queda con nada de nadie. No es practicando la ley de Dios ahora. Practico la ley de Dios de toda una vida porque me crearon también enseñándome las leyes de Dios y el conocimiento de Dios y el respeto hacia Dios y el temor hacia Dios y todo, yo me crié con eso. Pero también he estudiado muchísimo y por eso soy ministra en metafísica. Por eso también puedo decirles de tantas cosas que hay en la Biblia, todas se están viendo ahora. Todas, y se van a seguir viendo porque todas estas gentes son unos corruptos, son unas personas que lo único que quieren es llenarse en sus bolsillos y andar mintiéndole a la gente, por ahí dándole un chequecito quizás de unos centavitos a la gente para que se queden callados, porque con dinero es que le callan la boca a las personas. Por eso es que lo hacen, no porque los quieran ni porque les interese, porque eso es lo menos que les va a interesar. Así que Benjamín Netanyahu y también Donald Trump, les puedo decir también que algo va a pasar entre ellos. Todos esos amores se van a romper, los amores que hay en ellos, son cómplices, pero va a salir muchas cosas a la luz y ahí ustedes verán lo que viene. También todo lo que ha compartido en las redes sociales de él, de lo que piensa hacer, un monumento con el monumento de él, ¿no? A él le encanta porque cuando tenía una universidad que enseñaba, daba clases de lo que era hacerse millonario, hacerse rico, todo eso. Tenía la Universidad Trump, donde la gente pagó mucho dinero que para aprender todas las mañas mediocres que él tiene que para hacerse millonario. Ah, no, pero él se paró en demandas y él perdió la demanda y le tocó pagarle mucha plata a los estudiantes para atrás. Entonces, desde ahí también, igualito que ahora había cogido hasta un dinero que le daban de donaciones en aquellos tiempos, pedía donaciones para la gente pobre y para lugares que daban donaciones, y de ese dinero se cogió unos cuantos miles de dólares y se mandó a hacer un monumento él mismo, donde él mismo lo hizo,
de bronce o qué sé yo, pero se mandó a hacer un monumento que le había costado también un platal. Asimismo, ahora está soñando con poner un monumento allá en Gaza, encima de todos los cadáveres de toda la de toda la tierra llena de sufrimiento que está en Gaza. Eso es esa persona que no tiene sentimiento, no tiene nada. También, por otro lado, por eso les digo que esto es una pesadilla, esto es una provocación, esto es una manipulación que él está haciendo, metiéndole a la gente cosas que muchos se alegran, los que son malos como él se alegran muchísimo de ver cómo están maltratando a los migrantes, cómo están haciendo con esto y con lo otro, y todos están iguales. Lo que hace falta también es que la gente se ponga para sus cosas. Yo creo que la gente se está dejando demasiado. Y hay muchas personas también de gran importancia que no están de acuerdo con él tampoco. Muchísimas personas, déjenme decirle que le han escrito grandes comentarios a él de toda esta idea que tiene de hacer un resort en Gaza y hacer un lugar turístico en Gaza. Muchísima gente lo ha criticado de mala gana. Le han mandado decir montones de cosas de mala gana, pero cosas de verdad feísimas que le han hecho de crítica. Y algunos que son hasta llegados a él lo han criticado de manera feamente por ese deseo que tiene de convertir Gaza en lugares turísticos. Y eso ya lo había dicho. Supuestamente él lo dice para que nosotros los americanos vayamos a pasear a Gaza y tengamos un lugar turístico donde ir. Qué bonito, ¿no? Muy alegre. Alegre de verdad. Así es que las críticas las ha recibido y no se le han quedado cortitos con las críticas. Él también es una persona que, se lo digo yo, está enfermo. Yo sé lo que digo acá y tampoco necesito leer cartas, ni leer manos, ni leer nada para decirles, el ojo mío, estos ojos míos, que muchos me los roban por ahí, porque mis ojos son biónicos, son ojos de bruja de verdad. Estos ven más allá de lo que ustedes puedan ver, porque yo veo mucho con los ojos del alma. Y les puedo decir a ustedes, desde que veo una cosa que está pasando, la respuesta de lo que va a estar viniendo cuando yo le hago un análisis. Y les puedo decir también de que él está enfermo. No solamente está enfermo, como lo dije antes, yo les dije que él tiene una enfermedad mental. También les dije que tiene problemas espirituales oscuros cuando hace sus desdoblamientos mentales, pero igual también tiene enfermedad física también. Así que lo que le espera a él tampoco está tan fácil. Tendrá que ver qué es lo que va a hacer, pero de salud no anda muy bien. Y así espera tener, llegar al 2028 y todavía encima, le digo, se los he dicho más de una vez acá, escríbanlo. Él es el último presidente que va a estar en Estados Unidos. Si ustedes creen que es por 4 años nada más y que luego viene otro, mentiras, no viene nadie. Él va a estar acá puesto, así mismo como se ha quedado Maduro, como se ha quedado el de Nicaragua, como se ha quedado el de Cuba. Él también se va a quedar igual. Ahí se va a quedar pegado como chicle y es el último presidente que va a estar en Estados Unidos. Y lo que les digo, él no miente, él dice verdades, porque bien claro lo dijo. Salgan a votar, que no van a volver a votar más nunca en la vida. Nunca más van a necesitar volver a votar. Salgan a votar, que no tienen por qué votar otra vez. Así que no mintió, él también dijo la verdad. El que no quiso escuchar, ese es problema de cada quien. Pero él nunca dijo una mentira, siempre dijo que no iban a votar más. Y eso es verdad. No van a haber más presidentes, para nada. Si él falta de presidente, ya saben que queda, bueno, para que vean también, por ahí están dando a Elon más de presidente, no lo veo así, pero lo veo de mandón siempre detrás del que esté de presidente. Al presidente, el otro que es el vicepresidente, ese lo van a desaparecer tarde que temprano. Ese tarde que temprano lo van a quitar. Todos, ahí van a comenzar a ver cambios de cambios de cambios. Hasta Marco Rubio, que dice que se las tira de saber mucho. Cualquier día de esto lo cogen infragante y va para afuera. Cualquier día de esto, a él no le importa cuántos quita y cuántos pone de nuevo otra vez. Así es que muchos van a estar quitando y poniendo. Todo lo que está pasando con los aranceles está trayendo problemas también. Ahora yo tengo unas cartas aquí que voy a hacer un chequeo para México, para ver cómo andan las cosas de México y Canadá. Al final les hago una
pasar ahí para ver qué dicen de México, qué dice de Canadá. Muchos de los productos de México aquí en Estados Unidos se consumen y hacen falta también. Y a ver también cómo va a estar esto, porque les digo, todo el mundo se queja de los huevos que están caros, pero no dicen todo, cómo está todo carísimo, todo. No hay nada que está barato, todo está súper caro, todo. De hecho, hasta la ropa ha subido gran precio también. Todo ha subido un precio enorme. Están subiendo hasta las rentas de las casas. Aquellas personas que viven de una renta, de un apartamento o así, van a subir más las rentas. Todo va a estar subiendo y la gente no se está dando cuenta, ¿vio? Esto de los migrantes también va a traer mucha pobreza para acá, porque el migrante, como quiera que sea, trabaja, compra y también gasta. Así que también no es que están aquí tampoco de ganas ni de lujo, ni los mantienen, porque también trabajan, muchos de ellos trabajan muchísimo y no tienen miedo al trabajo. Hombres y mujeres no tienen miedo al trabajo y trabajan bastante y pagan sus impuestos también, cosa que a él no le importa. Eso a él no le interesa ni le importa tampoco. Esto será lo último que podemos nosotros ver cerrando este mes de febrero y lo que viene para el mes de marzo, ni para que les cuento. El número 3 se repite el 3 y 3 veces 3 y por ahí nos vamos con el número 3 que viene lo que se llama fuertísimo, el número 3. El mes 3 viene súper fuerte. Y si nos vamos para el mes 4, que viene siendo abril, cerrada, las energías cerradas, no se mueven ni para atrás ni para adelante. Y nos vamos al mes 5, castigos. Muchos castigos van a estar saliendo a la luz, muchas cosas van a estar pasando, muchas cosas van a llegar a su final también. En el mes de mayo viene mucho ajustes de causa y efecto y muchos ajustes kármicos. También viene lo que estamos hablando ahora, de que estamos en el año de la serpiente de madera. Por ahí dicen que es para traer suerte y andan las gentes todas tatuadas con la serpiente de madera en el cuerpo, que porque trae suerte. Pobrecita la gente, de verdad, no haya que ponerse en el cuerpo y entonces anda poniéndose hasta de los tatuajes de la serpiente de madera, supuestamente que porque trae mucha suerte. Todo lo que estoy diciéndoles en esta profecía no es nada para lo que viene. Vienen muchísimas cosas que ustedes pueden ignorar, que no pueden saber, que no se lo pueden creer, pero todavía falta más accidentes de los aviones. Ahorita comienzan a ver los accidentes por el mar también. Como les digo, podemos quedar incomunicados de todo lo que es una incomunicación de teléfono, todo el Wi-Fi, todo eso no va a funcionar en cualquier momento. También podemos quedarnos hasta oscuros en cualquier momento también. No tenemos ni electricidad. Un día nos levantamos, no hay electricidad, no hay nada. Todo el mundo está en tinieblas, todo el mundo está en oscuro. No se crean que eso no viene. Eso viene porque viene y se lo digo bien clarito. Muy, muy claro. El video que él compartió, que quiere hacer tantas cosas en Gaza, imagínense, acuerpado por Netanyahu y además de eso, ahorita mismo, van a ver, acuérdense de mí lo que digo. Da la casualidad que todos estos políticos comen en el mismo plato. Se hacen cosas para que lo vean, pero luego están llamándose. En cualquier momento vuelve a hacer las paces con el presidente de Ucrania, Zelensky, porque reaccionan y comienzan a llamarse entonces para poner las cosas caldeadas un poquito para abajo y comienzan entonces de nuevo como con una nueva amistad, como que no pasó nada. Pero allí hay mucha tela por cortar entre lo que tiene que ver Ucrania con este presidente que viene siendo Donald Trump. Hay mucha tela que cortar, pero él siempre va a tratar de engañar y de decir, bueno, vamos a arreglar las cosas o esto o lo otro, pero ahí no hay nada de arreglar, todo es una hipocresía. Hipocresía total. La cosa de México está muy, muy alterada. Está bien interesante, por eso voy a hacer acá unas cartas para ver de lo que hay. Y también quiero que ustedes puedan repartir estos videos, repártanlos. ¿Por qué? Porque vale la pena estar adelantado de todas las cosas, además de todas las enfermedades que vienen. Muchas enfermedades raras están llegando a los hospitales, muchas personas están contagiándose, que parece que tienen como COVID también, tienen unos problemas de fríos en el cuerpo que no saben ni qué hacer con el frío que tienen encima. Y además de eso también tienen calenturas, otras personas mal del estómago,
otra persona también con vómitos y miles de cosas que están padeciendo. Así que hay muchísimos padecimientos que la gente está teniendo. Vamos a ver aquí rapidito con estas cartas que me voy a hacer acá. Y voy a hacer las cartas porque me interesa jugar con las cartas un poquito para poderles decir qué hay en México, que veo una energía muy, muy oscura en México. Ahora también, acuérdense lo que les dije del Papa Francisco. Ya les dije que el Papa Francisco está en un número 3. Este Papa, ya su vida de él está peligrando y lo que viene es bastante serio con el Papa. Así que ya se lo dije en el video anterior también, hasta con fecha y todo, y allí las cosas van a andar un poquito complicadas. Otra también jerarquía que va a estar cayendo el Vaticano. Se viene cosas muy grandes con el Vaticano en este mismo año 2025. Acuérdense que les he dicho anteriormente que venían unas guerras espirituales también, como las que me han hecho a mí, por cierto, acá, las personas de los canales y los robos de los canales que me han hecho y todo eso. También vienen unas guerras religiosas también, vienen estas guerras religiosas que van a estar habiendo, donde van a estarse peleando unos por los otros. Igual también vienen todas las sectas, muchas sectas, porque una cosa es religión y otra cosa es sectas, muchas sectas también. Y lo que el Papa también, pues, ha hecho como persona que están rezando y orando por él y así, pues qué bueno, pero él ha hecho cosas que también ha estado fuertes para una visibilidad con Dios Padre Celestial. Y hay cosas que en esta tierra hay demasiadas personas que se creen muy poderosas y hacen muchas cosas que pasan por encima del nombre de Dios. No se dan cuenta que tarde que temprano lo van a pagar y van a llegarles el ajuste de cuentas, porque por encima de Dios no pasa nada, ni pasa nadie. Eso ténganlo por seguro. Hay muchas personas que todavía falta mucho para que les llegue su pago y su sufrimiento seguirá. ¿Por qué? Porque son personas que a veces se merecen lo que les pasa también. Entonces, hay que ver que el Papa también está llegando a su final. Tiene un final que está muy, 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 muy crudo, muy feo, de mucha enfermedad y mucho sufrimiento también. Y vendrá algún papa por ahí que ya será el destino de el apocalipsis en la iglesia católica. Recuerden bien que dicen que es que el Maestro Jesús y Dios ha creado la iglesia católica. Esas son iglesias que ha creado el ser humano, que ha creado el hombre en la tierra. Dios no mandó a crear religiones ni iglesias de esto ni de lo otro. Cada quien en su cuerpo, que tiene su propio cuerpo, es un templo y cada quien edifica su propia iglesia en su propio cuerpo. Nuestro cuerpo es un templo y nuestro cuerpo se debe respetar por nosotros mismos. Y no es que tiene que haber una iglesia para irse a golpear el pecho o una iglesia para nosotros ser buenas personas. El que es bueno puede rezar donde quiera, a donde quiera se puede sentar, puede distraerse un ratito y puede rezar donde quiera, en cualquier parte. No hay necesidad de ir a la iglesia donde hay tantas energías encontradas y tantas energías raras. Claro, nunca peca aquella persona que no sabe. Cuando ya la persona sabe lo que hay, sí peca porque sabe lo que está pasando y va. Entonces no hay que ir amarrado como el caballo a tomar agua. ¿Para qué? Si no vale la pena, para nosotros no nos está haciendo nada de bien. Y hay mucha mentira en todo lo que es las religiones y todo eso, y hablan muchas cosas que no son. Hablan muchísimas cosas que son de verdad un poquito fuertes. Vamos a ver lo que hay para México aquí. Vamos a sacar cartas y voy a sacar de todas una carta ya que está movida por acá para ver esta carta que saco. Bueno, miren, saqué la carta comandante en jefe al revés. Esta es una carta que yo le llamo la carta emperadora, porque así es que se llama de todas maneras en el tarot. El emperador al revés, una carta emperadora al revés. Vamos a ver qué es lo que dice esta carta para ver lo que hay. Entonces, seguimos por acá y me voy poniendo aquí estas cartas a ver qué es lo que hay. Y bueno, hay bastantes preocupaciones por lo que veo acá, una energía un poquito que se ve más oscura que cualquier cosa. Vienen grandes pleitos y grandes traiciones para México, ¿eh? Grandes pleitos, grandes traiciones, perros y gatos agarrados, como se dice por ahí, perro y gato agarrado, pleitos grandes con México viene acá.
No se puede quitar el dedo de renglón de que vienen grandes cosas que están viéndose aquí. Hay una emperatriz acá. ¿Y quién es la presidenta ahora? Es una mujer. Esta carta está de cabeza. Veremos por qué la carta está de cabeza y qué quiere decir esta carta de cabeza con las cartas que están alrededor de acá. Vamos por acá, seguimos viendo el ermitaño, dinero de por medio, porque en todas las cosas corruptas se mueve el dinero y hay dinero que va y viene de todas formas, ofrecimientos y por ahí vamos. Seguimos viendo por acá también otra carta más y tengo por aquí más cartas por acá, el as del tarot al revés y el demonio por acá también al revés. Esto de verdad amerita una buena atención. Al revés, la carta del tarot, que viene siendo la carta del mundo, y al revés también la carta del diablo. Bien, la carta de la semilla del mal, como le llamo yo. La justicia divina por acá, de una manera que está bien parada, esta justicia divina algo trae aquí que va a estar haciendo alguna justicia. Algo viene para justicia. Y seguimos viendo por acá como burlas, traiciones también. La magia del poder se cae en México. La magia del poder se resbala y se viene para abajo. México en muchos años, por lo menos para llegar al 2030, es posible que ya no exista. Posiblemente México no va a existir para estos años 2030. 2032, 33, no existiría México hoy, quizás antes, si es posible, porque una cosa es que vivamos el calendario gregoriano acá en la Tierra y otra cosa es los adelantos que han hecho con todos los movimientos y todo lo que manejan el tiempo. Es una cosa grande de manejar el tiempo. Tenemos la otra carta por aquí, otra carta oscura, y la carta de la muerte por acá. Carta de la muerte. Esto me suena bastante complicado y hay que tener sumo cuidado. Aquí hay 3 cartas, mejor dicho, 4 cartas con la carta del as del tarot que está por acá. Y entonces tenemos aquí estas 4 cartas acá, que son unas cartas que están bien puestas. Si saben qué, les voy a decir algo. Si la presidenta de México no se cuida, está muy propenso que le pueda suceder algo. Tiene que cuidarse, tiene que tener sumo cuidado. La señora presidenta de México tiene que andarse con cuidado porque aquí las cartas que salen por acá no salen muy buenas para una persona que está mandando y comandante en jefe en un país. Por acá dice que habría un luto de un hombre y de una mujer también, como que son comandantes en jefe. Así que por ahí algo va a pasar con alguno también en algún país, en algún lugar, hasta dentro de Estados Unidos puede pasar. Y luego tenemos acá para México que no hay buenas esperanzas, no hay buenas anunciaciones. La carta aquí dice que es de sumo cuidado lo que debe de tener la presidenta actual de México. Sumo cuidado y no confiarse. Como se confíe, la va a traicionar hasta la misma confianza que ella tenga. Eso es lo que dicen por aquí estas cartas. Demasiado se le está yendo la magia de gobernante. Está trabajando como por hacerlo, pero ella misma sabe y presiente que algo no se está moviendo bien a su favor. Así que saben que esto lo estoy diciendo acá con estricta seguridad y sale la carta aquí de la traición y de la muerte. Sale la carta de la justicia por acá también, que algo tiene que venir por allá haciendo justicia. Sale por aquí el as del tarot que está al revés, este es el as del mundo. Y sale por aquí la carta de la semilla del mal, la carta oscura. Todas las cartas al revés. Se lo digo yo como un cheque al portador que algo malo viene para México. Algo grande y malo. Comenzarán a ver ustedes algo que puede pasar muy feo para este país de México. Y en cuanto a lo que hablan de los aranceles, eso no va a bajar la guardia. Eso es como un ataque, yo diría un ataque de manipulación. Entonces, aquí está la carta también, ataque de manipulación hacia el dinero, hacia costos y hacia todo lo que están queriendo decir de los aranceles. Y esto no es solamente para México, también para Canadá. Yo les puedo decir que hasta el gobernante de Canadá tiene que andarse con cuidado, porque hasta el gobernante de Canadá, lo veo por aquí, como digo yo a veces siempre, bailando en la cuerda floja.
Me sale acá un luto de una mujer y de un hombre. El hombre puede ser de cualquier parte, hasta de acá adentro de Estados Unidos, como le digo, pero igual también el de Canadá corre mucho peligro. La carta de Canadá tampoco anda bien y es un poquito fuerte también el que está en Canadá, aparte de que había renunciado, bueno, que aparecía otro. Al paso que vamos, no le conviene renunciar, mejor que se quede, porque viene otro nuevo que va a estar peor Canadá. Así que toda la gente de Canadá, mejor que sigan venerando que esté el mismo que está, porque cambian de y ahí sí que las cosas se ponen peor. Esto por acá, comandante en jefe aquí al revés, andan de cabeza los comandantes en jefe. El único que está bien puesto con toda la avaricia y ambición que tiene, ese se llama Donald Trump, con todas sus secuaces, su jerarquía que tiene que ver con Netanyahu, Elon Musk, todos los que lo rodean, hombres y mujeres, porque no solamente hay hombres, también hay mujeres que le rodean y piensan de la misma manera. Así que andamos por acá. Hay que tener cuidado porque aparte también vienen malos tiempos para México y algún lugar que viene para el mundo, que ya le he dicho muchas veces que viene un sismo, esto lo vengo diciendo desde antes, y va a pasar un sismo en cualquier parte del mundo también para llamar la atención. Y van a estar pasando unas cuantas cosas que son extrañas, como oscuras, extrañas, en el mundo y aquí adentro de Estados Unidos para llamar la atención. Se van a ir la atención de los huevos, porque entonces los huevos van a aparecer de la noche a la mañana, van a haber huevos por donde quiera y no va a haber preocupación por los huevos, pero entonces va a haber preocupación por otra cosa que se van a inventar acá, que sale aquí en oscuridad. Así que tendremos que estar viviendo de pesadilla en pesadilla. Todo lo que está pasando dentro de Estados Unidos y para el resto del mundo es pesadilla, una pesadilla total. Y las personas que no tienen sus documentos, pues también por acá veo peligrando muchas personas. Y además de eso, que se está eh, vaticinando muchísimo la desaparición de personas, mucha desaparición de personas. Y eso siempre ha existido, la desaparición de las personas por alguna razón. Pero muchas cosas van a estar saliendo a la luz aquí. Tenemos, le digo, tenemos que ir prestando mucha atención. Recuerde que se lo digo aquí, yo, Moira Victoria. Este mes de marzo que viene es un mes número 3, un mes de verdad fuerte, preciso. Luego viene el 4 y el 5. Los demás meses todos traen lo suyo, pero el 5 es un mes demasiado místico, demasiado espiritual y trae pero una cadena de ajustes de cuentas tremendos. Muchas cosas van a salir a la luz, cosas que tienen escondidas, que creen que no saldrán a la luz, van a salir. Y ustedes van a estar viendo las noticias por ahí, cómo va a estar saliendo tanta cosa. Y se van a acordar que Moira Victoria lo dijo aquí en este canal. Aquellos que se acuerden, ¿no? Porque hay personas que también padecen de amnesia. Aquí se dicen muchas cosas y después ni se acuerdan de lo que aquí se dice. Tienen amnesia. Entonces, aquellos que se acuerdan y dicen que aquí se dijo, van a saber que aquí se dijo. Y el que no se acuerda, pues es porque no presta atención y no quiere acordarse también. Es tiempo de que las personas pongan de su parte. Es tiempo de despertar y es tiempo de analizar. No se puede estar comiendo tampoco cualquier cosa. Hay mucha gente que está comiendo las hamburguesas que vienen de carne molida y se están enfermando. Muchas personas están enfermas del estómago y se enferman también de los vómitos y así porque se comen una hamburguesa y no les está cayendo muy bien. Entonces se debe también a la misma carne que va a estar estando complicada y lo que se está viendo ahorita no es nada, lo que viene es más después todavía. Nadie puede decir que no van a usar las mascarillas porque se van a usar. Vienen todo lo que tiene que ver con las pandemias, también más cosas y mucho que vamos a estar viendo. Y también quiero decirles lo que vamos a ver aquí. No es solamente acá en este país, es en todos los países del mundo, especialmente en todos los países que hay frontera. Y la gente se va a estar quedando en las fronteras, se van a quedar en aeropuertos y se van a quedar varados de alguna manera. Lo peor de lo peor es cuando se quedan varados sin un centavo en el bolsillo, que no tienen dónde moverse, porque donde quiera que se mueven tienen que pagar y no tienen dinero para moverse ni para un lado ni para el otro, si están sin dinero. Y todavía, si tienen gentes acá en Estados Unidos que le van a mandar dinero, ahora también eso está otra pesadilla para mandarle algún dinero a sus personas. Es una preocupación muy grande lo que vamos a estar viendo
lo que hemos visto en este mes de enero para acá, desde que cogió la presidencia el señor Donald Trump, no es nada para lo que vamos a seguir viendo. Recuerden, él tiene la era de oro, que es la que está practicando supuestamente. Vamos a hacer America Great Again. Vamos a crecer América de nuevo grande, puro cuento. Eso es para lavar el cerebro de las personas que se dejan lavar el cerebro. Vamos a hacer América grande de nuevo. ¿Cómo no? Asimismo, grande para ellos, porque para los otros no sería, para ellos sí. Vamos a hacer tantas cosas, lo decía anteriormente. Todavía dice, quiere tener todavía su mandato después del año 2028 y la gente le dice que sí. Pero eso no es un cuento, eso es verdad, que mientras que él pueda y siga, va a seguir estando en lo que se llama de presidente. Ahora bien, hay algo que les quiero adelantar y grábenselo aquí, lo pueden oír en cualquier parte también. Después de que haya un mandato con Donald Trump, ¿ustedes saben a quién están preparando para que sea presidente en el futuro? El presidente del futuro sería el hijo de Donald Trump, el que es junior, el que se llama igual que él. El mayor de los hijos de él, que se llama igual que él, ese lo están preparando para en caso de cualquier emergencia. Él sería también presidente en el futuro. En los años 2030, 2032, por ahí, él podría ser también presidente dentro de Estados Unidos. Todo se queda en una sola jerarquía. Entonces, él lo están preparando para eso. Eso lo sé por mis propios guías que me lo han dicho, no porque lo digo a nadie ni porque lo ha dicho nadie. Lo sé por eso. Y lo que está pasando hoy en día lo vengo sabiendo desde el año 2008. Desde 2008 mi guía me vienen diciendo las cosas que van a estar pasando, todo lo que había, y yo me quedaba pensando como que lucía demasiado para que fuera verdad lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Y poquito a poco se ha ido viendo todo como ha ido saliendo, así mismo como me fueron preparando para lo que venía. Y lo que falta todavía no es nada. Faltan más cosas todavía por verse, más asesinatos, más suicidios, más raptos de personas también. Las personas todavía más voladas mentalmente, psíquicamente, van a haber muchos zombies. Lo que les dije acá, que habrían una de zombies en las calles y en personas en las casas y personas que hasta tienen sus canales acá en YouTube serían zombies. Muchos zombies que se dejan llevar de la maldad y actúan como eso, como zombies, así son. Los zombies actúan de esa manera y ni siquiera tienen una forma de tomar una decisión, porque su cabeza, su mente no les da para decidir, ni para pensar, ni por lo que quieran hacer de bien. Por eso se llaman zombies, porque están con el cerebro lavado. Entonces, hay personas que están actuando de esa manera y aún así se lo creen, que están haciendo lo mejor de lo mejor y que están haciendo buenas cosas. Pero bueno, esperando que las personas vayan investigando más y aclarando más todo para que vean que esto no es un cuento que les estoy diciendo. Esto es un cuento hecho realidad y lo que vamos a seguir viendo. Pero yo les voy a seguir trayendo de todo lo que yo pueda compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque hay que también compartir la verdad y no andarles trayendo cosas que son simplemente en redondo. Ya les dije lo que puede pasar con la presidenta de México, con el presidente que tiene que ver con el líder de allá de Canadá. Hay muchas personitas que están en la cuerda floja. Y ahora con Zelensky ni se diga lo de Zelensky, eso va a traer cuenta, va a traer una cadenita, va a traer lo que ha pasado con el presidente de Ucrania. Van a ver ustedes todo lo que se va a estar desatando y las cosas van a estar como un hilo, tejiéndose donde usted menos piensa. Se va a tejer muchas, pero muchas cosas irrazonables, muchas sorpresas que vienen también y que uno dice, bueno, esto se esperaba, pero de que viene una guerra civil, ahí lo verán ustedes en este mismo año 2025 como esto va a estar pasando. Ahora le digo a todos, espero que les guste lo que yo les he traído hoy y todavía lo que les voy a seguir trayendo porque yo sí hablo sin tapujos, sin pelos en la lengua y me gusta traer la verdad de lo que yo pueda ver y pueda también predecirles. Así que yo no ando con tapujos ni le ando tapando los muertos a nadie. Los muertos están en el cementerio, no los tengo que andar callando yo. Y ustedes, sabiendo que yo les digo las verdades, los invito para que aquellos que no se han suscrito se suscriban a nuestro canal para que también pertenezcan a nuestra familia. Y por otro lado, también les digo que recuerden que este canal está siendo modificado.
tanto en nombre como en fotografías y todo, porque la última vez que robaron el YouTube, la verdad que hicieron desastres y muchísimos de ustedes que están aquí son testigos de cómo mandaron dinero para cierto lugar cuando pensaron que yo les podía estar pidiendo nada, cuando saben que yo no soy una persona de pedir. Yo no le pido nada a nadie, yo no ando pidiéndole absolutamente nada a nadie. Y si voy a pedir para alguna cosa que algún día suceda, se lo diría bien explicado, porque nunca he traído acá una petición para pedir a nadie. Cuando he tenido que pedir para alguien, lo he pedido a amistades y a personas que yo sé que no me van a negar de dar, como cuando pedí hace 2 años, más o menos, para una joven de México que la operaron aquí mismo, le pusieron un trasplante de pulmón y yo pedí ayuda para ella, solamente el trasplante costaba más de $1,000,000. Mire todo lo que vale para poder mantener viva a una persona. Y de eso yo les hablé aquí, pero nunca les pedí. Jamás, nunca les pedí a ustedes nada. Yo siempre conseguí con personas de afuera, personas que son mis amistades de otra categoría, de otra forma. Así que yo nunca le voy a andar pidiendo acá que manden dinero, ni esto ni lo otro. Muchas personas dicen, yo me consulté con tal persona y rápido me gané $40,000, me gané 20,000. Consulten con esta persona porque es así, así. Mentira, nunca crean en esos cuentos. Saben, yo soy muy orgullosa de todos ustedes que están aquí. Los quiero muchísimo, los admiro mucho también y sé que son personas muy lindas, personas muy inteligentes también y son personas también de buena fe, de buen corazón. Por eso a veces caen en el engaño que les traen. Pero yo quiero que sean inteligentes y no buenos. Inteligentes para que no se dejen engañar de nadie, absolutamente de nadie. No se dejen engañar, que la gente se la pinta muy bonito para engañar y es mejor ser brusco, grosero, como se le quiera llamar, pero saber que no se le anda con rodeos ni con mentiras a nadie. Eso es mejor, no como les cayeron por allí pidiéndoles tarjetas también para tanto de dinero para que se lo mandaran las tarjetas. Hasta el día de hoy ni siquiera les he preguntado cómo mandaban las tarjetas porque no son mi business y tampoco me interesaba saberlo, porque eso más bien me molestaba saber cómo le estaban mandando el dinero a estas personas. Imagínense, de 100 en 100 se hicieron su buen dinero. A mí me regalan $4 aquí, me regalan $5 por aquí, a veces que están muy dadivosos me dan 10, me dan 20, pero nunca me han dado $100. ¿Cuándo? Para mandarle a una gente desconocida $100. Eso no tiene ni principio ni fin. Caer en un engaño de esa clase. Por eso no quiero que sigan cayendo. Por eso quiero que vean lo que se está haciendo en nuestro canal. Y es así como nuestro canal está. Verificado por YouTube otra vez, ya que se cambió el nombre, porque el nombre se lo habían robado completito, se lo robaron. Entonces, YouTube dio la sugerencia de cambiar el nombre. Y inmediatamente también se cambió, inmediatamente también está verificado el canal. Entonces ya ustedes saben, el canal de acá es verificado. Saben bien cuáles son las fotos y cuáles son las que están en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Pinterest. Saben lo que hay allí. Lo mismo que hay en una, hay en la otra. Hay que corregir algunos nombres que todavía no se ha podido hacer, como Facebook y así, pero se hará en el momento preciso para que ustedes sepan que solo existe una sola persona como Moira Victoria, no que hay un montón de Moira Victorias allí. Moira Victoria, vidente, Moira Victoria Medium, Moira Victoria, y andan por ahí con Moira Victoria. Entonces, es para evitar el engaño. Así que saben bien que si no ponen atención, seguirán cayendo en el engaño. Aquella persona que me escribe me dice que quiere una consulta, pero quiere saber si soy yo, está de majadera, porque bien majadera se ponen con eso, porque saben bien que pueden ir a la página web y nadie va a tener la página web. La página web es copyright. Nadie puede ir a alterar nada a la página web, ni a poner nada que no sea yo que lo mande a poner. Así que la página web es muy segura para que usted vaya a la página web, se indague con toda la información que quiere y allí usted puede averiguar hasta los días de consulta, cuánto vale la consulta y todo lo que está ahí. Y no es verdad que las consultas de Moira Victoria son para los ricos. Mentira, porque hay gente que sabe menos que yo y cobran más que yo todavía. Así es que yo cobro lo que está más o menos al bolsillo de cada quien. Y las personas lo pagan con mucho gusto porque se les hace una lectura muy buena. Y a veces con una sola lectura tienen suficiente para que echen para adelante
y también den algún finiquito o algún problemita que tienen por ahí pendiente, y a veces también para aclarar dudas, para muchas cosas que le puede servir una consulta. Una consulta es muy importante cuando usted se siente enfuscado, se siente como que no puede ni para atrás ni para adelante. Entonces, a veces una consulta le puede ayudar mucho para tomar decisiones, para aclarar dudas, para todo eso. Entonces, tampoco tengo una línea psíquica, solamente yo atiendo a las personas. Las personas se atienden solamente conmigo y como les digo, hay muchos por ahí que no saben nada de nada y cobran un platal a la gente. Sin embargo, usted va a la página web, ahí está toda la información y recuerde, eso tiene copyright. No me venga con el cuento a decir que si esta era mi página o que si esto. Nadie puede hacer una página web falsa como la mía porque eso tiene copyright y eso trae castigo legal. También acá en los videos ahorita también está viendo copyright y está viendo muchas cosas que para eso está un abogado trabajando, para poner todo en orden, para que nadie se tenga que robar nada de nosotros aquí. Así es la cosa. Bueno, ahora yo le doy rápido una vuelta aquí a este chat. Me da gusto de ver muchísimas personas aquí. Darro, siempre hay. Te extrañamos, Moira. ¿Cuándo vienes en vivo? Gracias, Darro, por estar aquí siempre y dar apoyo como el que da. También tenemos a Emanuel por aquí, que lo acabo de ver. Gracias también. Moderadoras de lujo, como María Alvarenga y siempre Laurita, que anda por aquí ayudando también. Y bueno, todas las personas que andan por acá, que yo digo que están contentos de que estemos compartiendo un poquito por acá. Y también Leticia Valenzuela, que siempre nos apoya muchísimo. Y tenemos personas de todas partes, desde Chile, desde Argentina, desde Ecuador, desde Colombia. Mira cuánta gente linda hay por acá. Gabriel Sosa nos ha puesto lo que se llama el significado de ser 55 meses socio para nosotros. Y estoy segura que ha aprendido bastante en todos estos meses. Algo tiene que haber aprendido bueno, por lo que sigue con nosotros todavía. Tenemos por acá también Mari Loli, dice Esquivel. Hay muchas personas por acá que a veces me resultan nuevas. Aurelita, que también es de socios. Y tenemos por acá dinero, mucho dinero de Cristal del Toro. Tenemos $5. Gracias, Cristal. Gabriel Sosa, $10. Gracias, muchas gracias. Aquí nos conformamos con lo que ustedes nos den. No pedimos cienes como piden los ladroncitos estos que se robaron las páginas. Y los que tienen las páginas robadas todavía, yo les voy a pedir que se den un vistazo a las páginas de TikTok para reportarlas también, porque ahí tienen unas cuantas páginas. Pero por ahora están averiguando de quién son las páginas. Eso lo van a averiguar y a veces se coge su tiempo porque las cosas legales son así. Dice por acá, bueno, seguimos por acá, dice miembros 7 veces también en el chat. ¿Cuántas personas hay de miembros por acá? Tendremos en esta semana, al entrar marzo, tendremos un chat de socios para que sigan aprendiendo más. También Aurelita ya tiene 20 meses. Qué caramba, cómo se va el tiempo tan rápido, ¿eh? No parece como el tiempo se va tan rápido. Hernán García dice saludos, señora Moira. Victoria desde Florida. Qué bueno que nos ven también de Florida muchísimas personas. Muy bueno, muy lindo que tenemos aquí tanta gente linda de la Florida. Mucha gente bonita tenemos acá en la Florida de todas partes, ya que la Florida es muy grande. También dice buenas noches, saludos desde Colombia. Ay, gracias a Héctor también para Colombia, un saludote grande. Muchas personas lindas por acá, yo cojo al azar. Flor Margarita Cataño, que nos sigue de muchos años también, muchos años está con nosotros. El Negrito Torres también, que siempre me llama la atención, el Negrito Torres, así que tenemos acá el Negrito Torres que nos acompaña muchísimo. También Iris Santiago, una de las campeonas y de las pioneras de nuestro canal de anticipación desde que empezó el canal. Muchas personas que son aquí, que son leales, que son fieles a nosotros. Muchísimas gracias también por valorar y por estar aquí. Celestial Creación, también tenemos a Lorena. Gracias por estar aquí también. Muchísimas gracias. Siempre nos apoya y nos viene apoyando por mucho tiempo también. Y tenemos aquí, el Papa dice, hoy está muy mal. El Papa está muy mal, de verdad. Le dije yo de la vez pasada que de aquí a abril el Papa no iba a llegar,
pero ya yo lo vi que es marzo. En este mes de marzo número 3, el Papa está muy malito y qué bueno que hay muchas oraciones para él también. Pero igual vienen para el Vaticano cambios que van a ser sorpresivos para muchos, especialmente para aquellos que creen tanto en lo que tiene que ver con el Papa y todo eso. Para mí hay un ser supremo valioso, es un ser supremo grande, grandísimo, súper grande, y ese se llama Dios. Aquí en la tierra hay mucha decepción con las personas, todos quieren ser poderosos, todos quieren ser más que Dios y todos se hacen pasar como si fueran enviados de Dios. Pero cuando uno ve los defectos de las personas, no es verdad que son enviados de Dios. Dios no manda a nadie para dañar al ser humano. Dios manda para amor al ser humano, no para dañar al ser humano. Por lo tanto, hay muchas cosas que son muy falsas también. Y en religiones, y en política, y en medicina, no se puede creer en nada ni en nadie. Esas son tres grandes jerarquías que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto a la vez también, porque son tres clases grandes que hay que tener sumo cuidado. Entonces, por aquí tenemos, cuando yo estudiaba la parapsicología, una de las cosas que me enseñaron siempre fue esas tres cosas. Me enseñaron el credo político, me enseñaron el credo religioso y me enseñaron el credo de la medicina. Eso se lo enseñan a uno cuando uno estudia parapsicología. Cuando se estudia parapsicología de verdad, no que cualquiera por ahí diga que es parapsicólogo y no sabe nada, ¿no? Pero cuando se estudian ciertas cosas como la hipnosis también. La hipnosis es otra que también tiene su forma y tiene muchos principios que uno no puede hacer con la hipnosis. Aparte de que es muy saludable y muy buena para trabajar con las personas, para ayudarles muchísimo, la hipnosis también tiene sus requisitos. Y cuando hablamos de metafísica, también tiene lo suyo. Cada cosa que uno puede estudiar y uno tiene un título y uno se gradúa, tiene principios. Y la parapsicología es uno de ellos, que tiene esos tres principios: credos políticos, credos religiosos y credos de la medicina, para que lo sepan. Por eso que uno sabe muy bien cómo tiene que respetar cada cosa. Los credos religiosos, credos políticos, credos de la medicina, todos andan de la mano, no hay ninguno que sea mejor que otro, todos son iguales. En la medicina, si usted no tiene para pagar, se muere. Y los curas igual. Si no tiene para pagarle a la iglesia el matrimonio o el adiosito que le hacen al difunto, tampoco le hacen nada. Y si vamos también a lo que tiene que ver con la religión, la medicina y también los políticos, el político no mueve un dedo por nada ni por nadie, lo mueven para ellos mismos, no para nadie. Por eso es que eso es la política. Así es la religión y así es también la medicina. Dice por acá, seguimos viendo tantas personas que han estado por aquí y bueno, a mí me place mucho saludarlos a todos en uno, con uno que saludo, con uno que les agradezco, con uno que yo les admiro. Estoy admirando a toditos acá en conjunto y les doy las gracias por estar aquí. Estaré más seguido con ustedes, aunque sea una vez en vivo a la semana, porque sí estoy bastante ocupadita. Estoy iniciando unos proyectos muy importantes y por lo tanto estoy muy metida con mis proyectos. Yo siempre estoy ocupada, me gusta tener mi mente ocupada. Aquella persona que tiene la mente ósea siempre está pensando en bobadas y en cosas negativas y por eso no levantan cabeza, siempre están como las ratas metidas en el hueco. ¿Por qué? Porque la rata no piensa, la rata no sabe lo que es vivir una vida feliz, ni tampoco sacarle un brillo a la vida. Nosotros somos brillantes, los seres humanos. Lástima que muchas personas no se saben apreciar, pero tenemos un ADN brillante de nuestro Padre Celestial y somos brillantes en todo sentido de la palabra, solo que no se ponen para las cosas. Pero todo aquel que se pone para las cosas, tarde que temprano lo va a lograr. Y si usted todavía puede hacer cambios en su vida, hágalo. Todo el mundo tiene una oportunidad de hacer cambios, para bien, no para mal, sino hacer cambios y verá que los cambios le van a traer buenas cosas para su vida. Cuando usted hace cambios que los está haciendo de corazón y que también está arrepintiéndose de algunas cosas de corazón, le puedo asegurar que tendrá salud en montones, tendrá prosperidad a montones, tendrá familia linda, amorosa, que le quieren, que le aman, sin necesidad que usted tiene que estarles comprando ni dándole nada a cambio, y tendrá una unión con Dios también, que allí entra todo. Donde usted está con Dios, no hay enemigos, ahí no hay nadie que pueda,
porque con Dios usted lo tiene todo, vence todo, no hay miedo, no hay temor, no hay nada. Por eso hay que acercarse a Dios sobre todas las cosas. Cuando usted tiene la mente ósea, mejor póngase a orar, póngase a leer un libro de fruto, póngase a leer la Biblia, que hay tantos pasajes en la Biblia. Les voy a invitar a todos ustedes, yo sé que muchos no la tienen, cómprense una Biblia, que es muy importante tener una Biblia. Donde yo estoy acá, donde quiera hay Biblias, en cada lugar, en cada rincón hay una Biblia, en cada parte aquí hay una Biblia. Hasta donde se sientan las personas a esperar, en la sala de espera, hay una Biblia. ¿Por qué? Para que lean algo. En el momento que usted quiere leer, échele mano a la Biblia. La Biblia tiene muchas cosas y podrá entender ahí cuántas cosas pueden hablarte en diferentes capítulos, en los capítulos del Viejo Testamento, Nuevo Testamento y todos los salmos también, que son 150 salmos, y cada uno de los salmos sirve para muchas cosas. Cada uno de los salmos le puede ayudar a usted maravillosamente para tantas cosas. Y si quieren tener algo para migración, pídanle mucho a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís se le enciende una vela blanca. Pídale a San Francisco de Asís, que también es el patrón de los migrantes, y pídale que le ayude, que le cobije con su manto y que le proteja también. Y pídale también a nuestra Madre Celestial, la Virgen María, que también le va a proteger en todo momento para que aquellos ojos que le tienen que ver ni le vean y le pasen hasta de lejos también. Así es que es muy bueno en estos días también acercarse a Dios y también que usted haga sus peticiones, sus rituales, sus cosas para ayudarte, todo y cuando sea con buena intención. Y no dejen de aprender más de las plantas, que las plantas son las que van a servir mucho para el futuro. Un té de planta le puede ayudar para muchas cosas. Un baño de plantas también le ayuda a rejuvenecer su aura y a tranquilizar su aura, sus nervios, todo. Y además de eso, le da frescura a su aura y a sus chakras. Las plantas son bendecidas por Dios, son parte de la naturaleza. Entonces hay que cuidarnos de muchas formas y Dios nos da muchísimas cosas lindas que nos ha dejado acá en este planeta Tierra para nuestro beneficio. Entonces hay que usarlos porque las tenemos a la mano. Las personas de campo dicen que son personas que dichosos los que viven en la ciudad. Y las personas de campo son más felices que nadie. Siembran una yuca, se la comen, siembran un plátano, se lo comen, tienen una gallina, ponen huevos, se comen el huevo y hacen montones de cosas naturales, no como nosotros que nos comemos todo intoxicado y todo penetrado de cosas y todo preparado de cosas. Eso es las ciudades, así es que se vive en las ciudades, así que estamos. Y trayendo huevos hasta de Turquía, imagínense ustedes. Así es que andamos. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Muchísimas bendiciones para todos. Fue un placer para mí tenerlos acá. Estaré pronto en otro video con ustedes en cualquier momento y espero que los horóscopos de hoy también les guste. No dejen de ver los horóscopos, que siempre les voy a traer buenos mensajes al máximo en cada horóscopo. También guiándome por la numerología, guiándome por la astrología. Y hoy, un día muy especial, no se lo pierda. Busque después de medianoche cómo querer ver, cómo poder concientizarse, conectarse con estos planetas. ¿Quién quita y tiene la suerte y llega a ver los planetas usted? Y ya tiene por ahí una experiencia también, una experiencia total. Bueno, Superlay apareció por acá, qué lindo mi Superlay, tanto que tenemos mucho aprecio para Superlay en este canal y yo personalmente a toda su familia, a su mamá, a sus hermanas, para mí son grandes, estas grandes señoras que forman este grupo de Superlight. Rod, gracias por estar aquí también. Muchísimas gracias. Les quiero un montón. Se me cuidan. Gracias a mis moderadoras de lujo, Laurita, María Alvarenga. Muchísimas gracias por estar aquí y que gracias a ellas puedo traer también para ustedes todos estos mensajes. Hasta entonces, muchas bendiciones para todos. Y recuerden, van a empezar marzo con un mes nuevo. Qué bonito que se hicieran un bonito baño para empezar marzo. Ya les dije que hicieran una petición, que es lo que quieren lograr en la semana de luna nueva, pero igual pueden hacer un baño lindo, mire, hojas de laurel para traer el dinero, clavo de especie para traer el dinero, para traer el amor, para neutralizar clavos que tiene por allí usted, que no quiere a lo mejor estar metido en problemas ni nada. El clavo de especie sirve para muchas cosas. Canela, que siempre la canela en los mejores negocios para el amor, para todo la canela, importante la canela. Y también el anís estrella, que además de eso corta y atrae. El anís estrella tiene una función doble de atraer
y también demandar aquello que no sirve. Por un lado, divide lo que no sirve y por otro lado, atrae lo que sirve. Todas esas especies les puede poner. Igual también usted puede hacerlo con miel, puede hacerlo con azúcar morena. Les encargué que compren azúcar de coco también, que es muy rico. Y qué bueno que pongan azúcar en un recipiente, le ponen un poquito de la misma agüita de su baño que han preparado, le hacen como una masita o algo así, o le ponen miel también, le pueden poner miel mezclado con el azúcar y hacen como en forma de una masa, algo que quede así masoso, que quede mezclado, y se bañan normal, como cuando se baña una persona normal, corriente, y luego coge esa mezcla, primeramente prepara su baño, si es una bañera, pues prepara su bañera, si no, prepara por ahí una cubeta con agua, donde está el laurel que hizo la hoja de laurel, recuerde anís estrella, recuerde canela, recuerde clavo de especie, 4 herramientas de atracción, de prosperidad, de abrir camino, de dinero, de dormir bien, de quitar los nervios, de muchas cosas. Hágalo con fe y verá cómo le va a resultar con el sello de mis seres, como lo digo yo siempre. Que la quinta es la miel o el azúcar, porque debe de llevar 5 cosas, o lleva 3 cosas o lleva 5. Ninguna de estas cosas que son de atracción, de buena suerte, se hace con 4 cosas, ni con 6, ni con 8. Se hace con números impares y para eso van a ser 5, el número 5, y van a usar la miel para que sean 5 cosas. Puede ser miel mezclada con azúcar. Y sé que muchas personas tienen el azúcar de coco, que es buenísima, el azúcar de coco muy buena para Laura, para traer, para todo. No tengan pereza, que mucha gente tiene pereza hasta de cocinar las hierbas. No, usted hágalo con cariño, hágalo con amor, hágalo con el pensamiento de que le va a ir bien y póngale un poquito de amor. A las cosas se le pone amor, si no le pone amor no sirve nada. Póngale amor, póngale empeño y hágase su buen bañito. Puede hacerlo mañana, puede hacerlo en la noche cuando se va a acostar también, para que se lleve ese baño en su cuerpo etérico a la hora de dormir, o bien lo puede hacer a la hora que quiera, pero háganlo para que empiece en este mes de marzo bien bueno, con el pie derecho, y que también empiecen a ver cosas bonitas en su vida. Ya estamos cansados de ver cosas malas, ¿no? Pues vamos a ver también cosas bonitas en nosotros mismos. Para eso tenemos que sembrar eso de hacer algo, y en este caso les recomiendo un baño. Si tienen la vela de miel, enciéndase una vela de miel. Que no tiene una vela de miel, puede encender una vela blanca. Una vela verde también podría ser. Este mes que viene es el número 3 y es el mes de San Patricio. San Patricio es dador de la salud, dador también de la opulencia, de la abundancia, y se le pide para muchos milagros a San Patricio. Es un ser especial, un maestro ascendido también, que tiene infinita luz para conseguir nosotros grandes milagros con San Patricio. Así que por favor, hagan eso. Y si usted se ve con problemas de papeles y de todo, no deje de pedirle a San Francisco de Asís y rece la oración de San Francisco de Asís para que vea. Cuando dice la oración de San Francisco de Asís, ayúdame a aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. Por eso mismo, aceptemos las cosas que no podemos cambiar y que eso nos ayude más bien para estar mejor cada día. Hoy les dejo a todos, espero que hayan recibido la receta bien para que la hagan. Un buen inicio de este mes de marzo. Hasta entonces, los quiero un montón, les habló Moira Victoria.